Hola, buenos días, buenas tardes. Pues el día de hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la conexión profunda. Esa conexión que es necesaria, es indispensable para poder sentirnos bien y que no solo trata de la conexión con lo externo, sino más importante con la conexión con nosotros mismos en el interior. Pero antes de comenzar con este tema, nada más quiero darles las gracias a todos los que me han mandado un comentario, una opinión, un mensaje privado. Muchísimas gracias. Y también me han preguntado cuáles son los espacios en donde pueden pues ver todos mis proyectos, o sea, los podcasts y bueno, todos los videos estos de los oráculos más otros que hago en donde profundizo mucho más en temas pues más espirituales y más de la vida cotidiana también. Entonces, bueno, mis dos espacios es mi página personal que es wendybosch.com y en Facebook soy Explorando lo Sagrado con Wendy Bosch. Entonces, bueno, ahí básicamente es en donde pueden encontrar absolutamente todo lo que desarrollo, el podcast, en fin, muchas más cosas. Pero bueno, vamos con el tema, conexión profunda. La energía de hoy, la carta que salió hoy, que es quien nos habla de la importancia de la conexión, es la diosa hindú Radha. Aquí está, preciosa. Miren esto, cosa, además los colores y bueno, la flor de loto que tiene ahí. Lo que nos cuenta el libro, que viene con la llama gemela de el dios indio Krishna, y Krishna es uno de los avatares del dios Vishnu más adorados en India. Incluso viví en Nepal 3 años, y Krishna estaba presente en prácticamente todas las casas. Krishna es el que habla en el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado del hinduismo más leído. Es una cosa preciosa en donde se habla del yoga, de la meditación, en fin, precioso. Entonces, bueno, Radha es la llama gemela de Krishna. Y entonces lo que nos habla es del redescubrir las partes perdidas de nosotros mismos. Para así poder experimentar, tener relaciones en armonía, sanadoras y con mucho amor, tanto con nosotros mismos como con los demás. Porque en realidad todo mi mensaje quizá puedo resumirlo en dos cosas. Lo primero es que mientras nos sintamos separados de nosotras mismas, primero, antes que nada, vamos a sentirnos separadas de todo lo demás. Entonces, estar nutriendo esta conexión, esta integración de nuestro propio ser es muy, muy importante si queremos tener una vida plena, si queremos profundizar, integrar, encontrarle el sentido a nuestros pasos, a nuestra vida. Eso es uno. Y lo segundo es que todo empieza por uno mismo, todo. Es decir, por ejemplo, con problemas financieros, ¿no? Este es un ejemplo. Y yo quiero darle de verdad, o sea, quiero regalarle $1,000,000 para solucionarle sus problemas. Es mi deseo, pero si no lo tengo, no se lo puedo dar. O sea, ¿cómo puedo dar algo que no tengo? Exactamente igual que el dinero, así sucede con absolutamente todo. ¿Cómo puedo dar amor si no lo tengo por mí misma? ¿Cómo puedo dar presencia si no lo tengo conmigo misma? ¿Cómo puedo dar lo mejor de mí a los demás, a los que amo, si no me doy lo mejor de mí a mí mismo, a mí misma primero? Entonces, Radha es esta energía que nos recuerda que tenemos que sanar estas partes heridas de nosotros mismos, que tenemos que integrarnos, que integrar todas estas que consideramos partes, por ejemplo, integrar nuestro cuerpo, integrar nuestras emociones, integrar nuestra mente, el espíritu, integrar nuestra sombra psicológica, que son todas esas cosas
que guardamos en nuestro armario mental, que nos enseñaron a que eran cosas negativas, que no podíamos sentir o que no podíamos ser o no podíamos actuar en el mundo. Todo eso que nos hace sentir vergüenza, que nos hace sentir culpa, que no nos gusta de nosotros mismos, lo guardamos, ¿no?, en esta parte mental que es la sombra psicológica. Se le conoce así. Y mientras no integremos esta sombra, entonces vamos a reaccionar ante la vida en lugar de actuar en la vida con conciencia. Es decir, todas las conductas reactivas provienen de la sombra, es decir, de esa parte de nosotros que no aceptamos, de esos miedos, de esas vergüenzas, esas culpas. Entonces, por ejemplo, emociones como los celos o ser súper posesivas, o cuando tenemos arrebatos y enojos, mucha ira, o sea, toda emoción que sea extrema proviene de la sombra. Y entonces la única manera para poder actuar entonces con toda la presencia, con conciencia, para poder vivir todas las emociones, o sea, la que sea, pero en una medida normal, entonces se tiene que integrar esta sombra. Tenemos que conectarnos con todo nuestro ser, con nuestras luces, nuestras sombras, con lo positivo y lo negativo. Y entonces así, cuando nos conectamos, cuando sanamos estas partes de nosotros mismas, entonces podemos crear relaciones con todos los demás, ¿no? Todas las relaciones que tengamos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, la pareja, los compañeros de trabajo, todos son espejos que nos permiten vernos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar nuestras luces y nuestras sombras a partir y a través de nuestras relaciones con los demás, entonces podemos trabajar, podemos conectarnos, podemos integrarnos, sanar, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen muchas prácticas espirituales, ¿no? Meditan, hacen yoga, o, por ejemplo, son muy religiosas, ¿no? Y entonces creen muchísimo en cualquier religión, en su doctrina, y entonces van cada semana y hacen sus prácticas o sea, ya puede ser en su iglesia o en su sinagoga o en el templo, como sea, ¿no? Y sienten que por estar tan entregados a sus prácticas espirituales, entonces ya no necesitan trabajar con la parte humana, con la parte egoica, y entonces no, viven en un bypass espiritual, como se conoce, en una evasión. Entonces todo lo que evadimos al final del día nos persigue, o sea, nos persigue y sale a la luz, como en forma de gritos, en forma de resistencias, de rechazos, de miedos, de lágrimas, de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a abrirnos, a estar profundamente atentos con nosotros mismos para poder entonces integrarnos, conectarnos, amarnos y desde ahí entonces tener relaciones sanas con los demás. Radha es la energía con la que conectamos, la que canalizamos, por ejemplo, cuando tenemos un problema en cualquier relación, con nuestros hijos, con nuestra pareja, o cuando nos separamos, ¿no? Y entonces en ese dolor tan profundo que sentimos cuando nos separamos de una persona importante para nosotros, entonces es Radha, esta energía, la que puede ayudarnos a encontrar esa fuerza para poder sanar esas heridas. Ella nos recuerda que el otro, y por el otro quiero decir nuestra pareja, nuestros hijos, los amigos, a quien sea, no nos hace completas, no nos hace completos. Cada ser humano es un ser completo en sí mismo. Y cuando vivimos desde esta integración, desde esta completitud, entonces podemos encontrar a ese otro que camina de nuestro lado en esta vida, no a aquel que nos complementa, porque en realidad no somos mitades. Y esto hay que entenderlo, que comprenderlo. No somos mitades y no tenemos que andar por la vida buscando nuestra otra mitad, a quien nos llene, nos complemente. Nadie
es responsable de nuestra felicidad más que nosotros. Y nosotros no somos responsables de la felicidad de los demás. Cuando cada quien se hace responsable de su propia vida, de su propia felicidad, de su bienestar, entonces puede compartir ese bienestar, esa felicidad con los que ama. No es un acto egoísta, es decir, pensar en uno mismo, sanarse, integrarse, no es un acto egoísta, al contrario, es un acto de amor, porque entre yo mejor me sienta, mejor voy a ser y mejor voy a dar y a compartirme con los demás. Más profundo voy a amar, más profundo voy a entregarme. Entonces, Radha nos invita a armonizar, en primer lugar, esa relación que tenemos con nosotros mismos. Es perdonarnos todos esos errores que hemos cometido. No importa la cantidad de errores que cometamos. Lo que importa es la cantidad de veces que nos damos cuenta de ellos y entonces nos levantamos y volvemos a empezar una y otra vez. Entonces, el sanar la relación que tenemos con nosotros mismos, el sanar la relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, porque ya lo he dicho, tenemos dos naturalezas, somos divinos y somos humanos. Y si solo nutrimos una de las dos, entonces vivimos el 50%. No podemos vivir en plenitud. Un ser humano es integrado, un ser humano vive bien cuando nutre sus dos naturalezas. Entonces tenemos que darle espacio también a la espiritualidad como cada quien la quiera vivir, que no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, pues nada más eso. Si estamos viviendo un momento de separación, un dolor por una separación que tiene que ver con otra persona o con nosotros mismos, si nos sentimos rotos, separados, mal, Radha es esta energía en la que podemos meditar y entregarnos para poder sanar, para poder volver a nosotros mismos, conectar y entonces crear esta conexión profunda, estas relaciones en armonía, ¿no? Porque cuando tenemos una relación armónica con nosotros mismos y con los seres que amamos, entonces podemos tener una relación armónica con absolutamente todo lo demás, ¿no? Y entonces vivimos en un bienestar muy, muy profundo. Aunque nos estemos enfrentando a momentos muy difíciles en la vida, siempre hay este fondo de paz, de saber que todo pasa, o sea, que todo es temporal y entonces todo pasa. Y pues bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Les mando un beso y un abrazo. Ya nada más nos faltan poquitas cartas en este mes de noviembre, ya es 22 hoy. Entonces faltarán 3 o 4 y pronto les presentaré el oráculo que vamos a estar trabajando en diciembre. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un muy, muy, muy bonito día. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Bye.